Finalmente, la Administración del Seguro Social anuncia lo que todo el mundo temía: el fin de una regla especial, lo cual muchos beneficiarios tomaron ventaja. Como siempre, pues es importante estar al tanto de los cambios en las reglas de beneficios que tiene el Seguro Social. Pues hoy una regla llegará a su fin, la cual pues permitía a los beneficiarios poder cambiar entre sus beneficios conyugales y de este modo recibir una cantidad máxima a la que normalmente podrían obtener. Oficialmente este año 2024 esta opción ya no está disponible, dirigido para aquellos nacidos luego de enero de 1954. Sin embargo, esto no es del todo malo. Hay otros recursos, otras estrategias disponibles para poder aumentar tus ingresos. Nosotros vamos a explicarte de qué alternativas estamos hablando y cómo puedes aprovecharla al máximo. Las normas de seguridad social no están estancadas, simplemente cambian, evolucionan con el tiempo. A veces se eliminan año tras año, aplicándose cada vez menos población hasta que desaparecen por completo. Oficialmente, una de las reglas más importantes para los beneficios conyugales finalizó en este año 2024. Un dato muy importante, esto no lo anunciaron antes de que ocurra. No fue como que en el año 2023 afirmaron que esto se avecinaba, simplemente llegó este año y lo hicieron oficial. Esta regla se implementó cuando los hogares con un solo ingreso eran la norma. Significaba que el cónyuge que tenga mayores ingresos reclamaría los beneficios conyugales a la plena edad de jubilación, mientras que el otro cónyuge reclamaría su propio beneficio. Esto permitiría a la persona que reclama beneficios conyugales ver que su pensión acumula intereses hasta los 70 años. Cuando éste esté disponible como pensión completa, luego pasaría de los beneficios conyugales a una pensión regular. Luego de eso, el cónyuge que originalmente reclamó la pensión haría los cálculos y calcularía si su pensión del Seguro Social era mayor que el beneficio conyugal. Y de este modo, pues, decidiría cuál reclamar para los años restantes. Prácticamente se trata de una laguna legal muy inteligente y ventajosa. Una laguna que permitió a los jubilados maximizar sus beneficios a largo plazo y ganar más en los últimos años de sus pensiones. Exactamente son 3 estrategias que usaban los matrimonios para recibir más dinero del Seguro Social. Si naciste antes del 2 de enero de 1954, llegaste a la plena edad de jubilación y tienes derecho a tu beneficio de jubilación y al de cónyuge o cónyuge divorciado. ¿Qué es lo que podrías haber aprovechado en estas facilidades dentro del sistema? Tener beneficios de retraso para un cónyuge. La Administración del Seguro Social permitía que si uno de los esposos nació antes de 2 de enero de 1954 y ya había alcanzado su plena edad de jubilación, podía solicitar el beneficio del cónyuge y retrasar la recepción de su propio beneficio de jubilación hasta una fecha posterior, es decir, con unos cuantos años más, recibiría una mayor pensión. Segunda estrategia, no tardar demasiado en reclamar la segunda pensión. Y es que cuanto más se espere para cobrar los beneficios de jubilación del Seguro Social, sabemos que mayor será el cheque. Y es que en ese sentido, esperar hasta la plena edad de jubilación garantiza que obtendrás el beneficio completo que se le debe, mientras que esperar hasta los 70 años garantiza el beneficio máximo. Sin embargo, los cónyuges no pueden aprovechar esta regla de los 70 años porque su pago tiene un límite del 50% del beneficio de jubilación completo del beneficiario principal. Es decir, si tu cónyuge esperó hasta los 70 años para cobrar el Seguro Social, su beneficio máximo seguiría perteneciendo al 50% del monto de beneficio por plena edad de jubilación del jubilado principal y por lo tanto, pues no debes esperar demasiado para reclamar. Y la tercera estrategia era simple, planificarlo con anticipación. Los que quisieron aprovechar al máximo de estos beneficios conyugales del Seguro Social
Simplemente debían analizar quién debe reclamar los beneficios y cuándo hacerlo. Recordemos que el Seguro Social siempre paga el mayor de los beneficios individuales o conyugales al que gana menos, pues esta era información que podían encontrar en sus cuentas del Seguro Social. Pero ahora, ¿qué sucede? Esta laguna jurídica legal se ha cerrado para las generaciones más jóvenes, las cuales pueden haber ganado más, y mucho más en hogares con 2 ingresos como la norma, por los que las personas podían haber aprovechado esta circunstancia. Eso sí, aún en lo que va de este año 2024 seguirá abierta para aquellos que ya tienen 70 años o más. Entonces, ¿qué debería hacer el resto de los estadounidenses con respecto a la jubilación si es que ya no podemos maximizarlo con esta laguna jurídica? Pues, una entrevista reciente que vi por parte de Matthew Allen en MarketWatch afirmó que es de vital importancia que las parejas casadas hagan una planificación del seguro social. Maximizar los beneficios conyugales del seguro social requiere primero entablar discusiones sobre cuál es el momento, cuál es la estrategia perfecta para poder reclamar estos beneficios. Obviamente esto va a variar de una pareja a otra, pero el Seguro Social siempre asigna el mayor de los beneficios propios o conyugales de un individuo a la pareja que tenga menores ingresos. Las parejas que estén considerando reclamar beneficios, recuerden que siempre deben primero crear su cuenta en línea con la Administración del Seguro Social, ya que esto les va a permitir acceder a una calculadora donde va a poder ingresar sus datos y va a poder estimar los beneficios esperados en diferentes edades de reclamo. Esto va a facilitar la toma de decisiones informadas sobre sus estrategias de beneficios. ¿Qué más podemos hacer para maximizar los beneficios? Primero, evita tomarlo demasiado pronto. Tranquilo, paciencia. Yo sé que es muy tentador jubilarse anticipadamente y ya comenzar a reclamar tus beneficios lo antes posible. Pero si tiene una cantidad razonable de ahorros, si su estilo de vida está dentro de estas posibilidades, cuanto más puedas esperar para reclamar, más dinero podrás recibir. Reclamar a la edad mínima reducida va a bajar permanentemente tu beneficio por un 30%, lo cual quizás no creo que tal vez te importe en este momento, pero dentro de unos años, con los costos médicos, los cuales como siempre se disparan, o con una inflación continua que no deja de aumentar, en ese momento sí te va a doler. Es muy importante vivir cómodamente en el futuro, no en el presente. En números reales, si tu beneficio de jubilación completo es de unos $2,000 por mes a los 67 años, reclamar a los 62 años, esto puede reducir de $2,000 a $1,400. Y ojo, no solo va a reducir tu beneficio, sino que también el de tu cónyuge, lo cual realmente va a poner un freno en tu plan financiero futuro con tu cónyuge. Por otro lado, pues esperar hasta los 70 años puede que tampoco sea para ti. Si bien el beneficiario del Seguro Social va a aumentar sus beneficios, el cónyuge no. Tu pago tiene un límite del 50% del beneficio de plena edad de jubilación del beneficiario principal, por lo cual esperar para reclamar puede también poner un aprieto financiero innecesario. Recuerde, siempre tenga conversaciones, establezca expectativas y haga los cálculos matemáticos para que cuando llegue el momento estén los dos en la misma página.